Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante aquí el amor, ¿verdad? Es lo que sintetiza nuestra vida cristiana. Jesús en realidad aquí no les está exigiendo simplemente a sus seguidores una doctrina correcta, ¿verdad? Porque aquí le están preguntando sobre doctrina, ¿qué es lo más importante? Y recordemos que aquí el que le está preguntando es un escriba, con de estudio, con teólogo, con ya por la estudio, etcétera, etcétera. Entonces, por andu, pero Jesús en realidad aquí no le interesa mucho la doctrina que sea correcta, sino que la praxis, sé yo qué era. Porque esto también nosotros podemos poner, ¿verdad?, de nuestra realidad social, en nuestra realidad política, en nuestra realidad religiosa, porque esto puede quedar en el famoso la. Ahí está la teoría, la doctrina. Peisha ñandeya pona, peisha ya pona, peisha orero ya pota, upe orero ya pota, na iporimo aveima, la ignorancia, na iporimo aveima. La más ella que la política, ya pota la puente, amo bien la río, ya potan de ahí la río, na iporimo. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí es importante entender lo que Jesús en su Evangelio nos quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el Jesús histórico, lejos de exigir, decíamos, a sus seguidores una cuestión de una doctrina correcta, lo que él más afirma y considera elemental y fundamental es el amor a Dios y el amor que se manifiesta en el prójimo. Jesús dice luego: Peañandén diga tuila ya separa, diga tuila ya dividí. Porque si yo le amo a Dios, no puedo no amar a mi prójimo. Esto nos mueve la estantería, queridos hermanos, nos mueve la estantería. Porque si no vamos a quedarnos en doctrinas, ¿verdad? Ya eponata, ya hilata, ape, amopea, ya embollero, quita la Biblia, auto y puto, genón, de hoy me agenda yo lado entonces. Ya poda verte y chamburreado de todo lo que aparece con respecto al amor. Pero Jesús va mucho más allá. Mi evangelio no es simplemente un anunciar doctrinas, un anunciar palabras o conocimientos, y yo creo que todos nosotros estamos bastante ricos en doctrinas, estamos muy ricos en expresiones y en conocimientos que se nos han ofrecido y se nos siguen ofreciendo. Todos los días con gente venían de Yarañé. Hoy me hallo al lado de la ñajenduceno y ayujuta. Hoy en día, con esta maravilla de la técnica, de las redes sociales, nejenduyo y la apeñón de allí. Eres igual, o menos apeñón de ñajenducena. Allí. Pero veiga tú de todas partes. La castellano milo y está ya recibir la misa, predicación, exhortación,
de todas partes recibimos. Estamos muy unidos en las redes, Y eso es lindo porque eso nos enriquece tremendamente. Y se dan cuenta, queridos hermanos, lleva tantas de estas personas que van hablando y todos hablan de su realidad. Todos hablan de su realidad. Es decir, el Señor aquí nos está diciendo, anila ñañe erei o ñañe de teología antes. Ña ave ve catuve ñañe monguetá, ya cuál es el primero, el segundo de los mandamientos, sino que después Jesús justamente le dice, no hay otro mandamiento más grande que estos. Muy bien, maestro, tienes razón. O sea, que oyendo, él escriba, doctrina, conocimiento, cierto, Señor, la herea, vea, cierto, y te la herea. No hay algo más grande que eso. Y después Jesús, por eso, ahora viene para nosotros la enseñanza verdadera, copa cueteoco evangelio. Porque dice, Jesús al ver que había respondido tan acertadamente, porque osura ya yo entendía, lleva coescribe igual a Jesús y ya tú no estás lejos del reino de Dios, tú no estás lejos. Quiere decir que uno puede pensar, puede hacer una elucubración como quiera, ¿verdad? ¿Por qué será que Jesús le dice tú no estás lejos? Porque tal vez ya estaba en el camino y se estaba esforzando. Muy bien, linda interpretación. Puede ser también que le esté diciendo porque dereñe ponan dereicua ponar y ponar lleva cuáles son los mandamientos, pero donde ella poina, upea y ahí la ñanda interpretación. ¿Por qué? Porque te sentís cómodo, te sentís en tu confort. Entonces, nenesei de tu egoísmo. Porque recuerden que el escriba, el doctor de la ley, etcétera, etcétera, esos estaban allá en la cúpula. Ellos estaban demasiado bien. Yo conozco, ¿qué necesitas saber? Baila y cuasea, shija de tandé. Ya responde tan de oigo por ando veñan de yara vea oye y yo siñan de yara yo corregí éramos guay se veñan de yara yo es cierto lo que está diciendo ahí mo yo la escriba pero ñan de yara replica yo en esta situación que nos hace también pensar a nosotros tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevía a hacerle más preguntas va vea y porque posiblemente pea o yo puedo ir veinte ese y nada y yo de están en la doctrina, pero donde ya poigina peñan de yara yerurean de acuerdo a tu lectura y tu conocimiento. Ani que no hay coñan de jeupeisha jinate. Pellei qua mía, ñamo y peñan de coebe. Allá ya póquena. Pero vamos a hacerlo como comunidad, vamos a entusiasmarnos, vamos a unirnos, ¿verdad? Podemos unirnos todos juntos y hacer fuerza para poder hacer movimientos fuertes espirituales que puedan hacer resurgir nuestra nación, pero en el sentido bien positivo. Que así sea. Que así sea.